23. Leemos la palabra del Señor y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por concedernos el privilegio de estar en tu casa, donde podemos, Señor, traer cantos, traer himnos, Señor, fruto de labios que confiesan tu nombre. Pero también, Señor, nos congregamos para ser edificados en tu palabra. Que cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche sea edificado en esta bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy tenemos siempre hemos estado estudiando, hermanos, en lo que es doctrina, ¿verdad? Doctrina de la iglesia. Y hoy pues tenemos, no sé, este aparatito aquí, ahí parece que hermano Saúl, ahí pongámoslo bien. Ok. La doctrina, hermano, es muy importante, ¿verdad? Una parte doctrinal dentro de la iglesia es precisamente estudiar lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hay dos formas de cómo podemos describir la iglesia. En primer lugar, está la iglesia en sentido global o en sentido general, que es la iglesia de Cristo, que está, hermano, esparcida por todos los rincones de la tierra. Esta es la iglesia. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador llegan a formar parte de esta iglesia mundial. Pero también está lo que es la iglesia local. La iglesia local son esas partecitas, hermanos, de toda una iglesia. Esas partecitas, esos grupos, hermanos, que en cierta comunidad se reúnen para adorar al Señor. Porque sería imposible que la iglesia estuviera en un solo lugar. Tendrían que todos los habitantes del mundo, todos los que se han convertido al Señor, estuvieran en aquel lugar para decir, allí es donde está la iglesia. Pero la iglesia en sentido general, hermano, está formada por todas esas personas que han aceptado al Señor. Y como iglesia local, nosotros somos parte de esa gran iglesia. Ahora, la iglesia no pertenece a ningún movimiento que lleve un nombre aquí en la tierra. La iglesia es de Jesucristo. Dijo el Señor: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero el Señor claramente dice: edificaré mi iglesia. Iglesia, la iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, es importante esto. Vamos a ver un aspecto importante. Y hablando de la iglesia de Cristo es un cuerpo. Es un cuerpo. Hay diferentes formas, hermanos, de cómo nosotros podemos describir la iglesia. La iglesia se compara a un cuerpo, o más bien es un cuerpo que está formado por los redimidos del Señor Jesucristo. En primer lugar, es un cuerpo redimido por la sangre de Cristo. La palabra redimido significa comprado. Y esto, hermano, es lo que sucedió, ¿verdad? Que Jesucristo ha comprado a precio de sangre su iglesia. Todos aquellos, hermanos, que se han convertido al Evangelio,
Estas personas se les llama los redimidos de Dios, los redimidos del Señor Jesucristo, los comprados a precio de sangre. Y somos comprados, somos redimidos, de aquí viene la palabra redimido, porque ¿cómo nos va a comprar el mismo que nos ha creado? ¿Cómo lo va a hacer? La situación es esta: Dios es el creador nuestro. Él nos ha creado y ha creado todas las cosas. Nos ha creado, pero nosotros nos extraviamos, dice Isaías. Cada cual tomó su propio camino. Bueno, cuando Adán y Eva rompieron esa relación que había con Dios, se constituyeron enemigos de Dios. Ya no estaba esa comunión, ¿verdad?, con la que solía haber entre Adán y Eva y el Señor. Entonces significa que cuando el hombre falló, rompió esa relación. Entonces, hermanos, sucedió que el hombre vino en decadencia, porque el Señor dijo: de cierto, o el día que de este fruto comieres, de cierto moriréis. Y fue así. Entonces el hombre estaba apartado de Dios, y eso, hermanos, le iba a causar la condenación eterna. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para que el hombre no perezca eternamente? Entonces hay que redimirlo, hay que pagar un precio. Esa es la palabra redimido, poder rescatarlo, poder comprarlo nuevamente. Antes ponían cuando se evangelizaba, ponían un tratadito, y allí ponían aquella anécdota del niño que compró su barquito. Un niño se puso a construir un barquito, lo hizo con mucha paciencia, elaboró el barquito, y una vez elaborado, se iba al río, lo dejaba ahí en la parte de arriba, dejaba venir el barquito, lo iba a esperar abajo, y así jugaba, y el niño muy contento con su barquito, que es creación de él. Pero un día la corriente fue más rápido y ya no pudo tomar el barquito se le perdió, se fue, y bueno, según el barquito era muy bonito. Por allá, por el tiempo, andando por el pueblo, el niño con su padre miraron en la vitrina aquel barquito que él había hecho, y entonces dijo: padre, ese es el barco que yo he hecho, yo quiero ese barco. Ahora está de venta, pero es mío, yo lo creé, yo lo hice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que comprarlo. Entonces el papá pues dijo: bueno, cómpralo. Y efectivamente preguntó al dueño allí de la tienda que si vendía el barquito. Claro, lo vendemos. Entonces ya arreglaron eso, compró su barquito, y luego el niño, como que el barquito hablara, le dice al barquito: barquito, eres 2 veces mío, porque yo te hice y yo te compré. Es una manera de lo que Dios también dice. Dios para nosotros es el creador, pero es nuestro redentor. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, Él pagó un precio por nosotros. Ahora, la iglesia es ese pueblo comprado, ese pueblo redimido a precio de sangre. Nosotros, la iglesia, no es comprada con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Aleluya. Un precio incalculable. Así es que, hermano, es un pueblo redimido por la sangre de Cristo. La iglesia es un cuerpo, pero también la iglesia es un cuerpo separado del mundo. No puede. ¿Qué significa esto, separado del mundo? No nos tenemos que aislar de las personas. Vamos a tener relación con las personas, vamos a interactuar con ellas. No nos vamos a ir a la montaña allá como los ermitaños, que no vamos a hacer contacto con nadie porque como aquí dice que la iglesia es un pueblo separado del mundo, no significa que nos vamos a separar del área social. Significa esto que
La iglesia es un pueblo separado del sistema corrupto que se le llama mundo, del sistema contrario a la voluntad de Dios. Por eso el Señor Padre dijo Jesús orando al Padre: Padre, hablando de los discípulos, no te ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Amén. Ese sistema pecaminoso, ese sistema que corrompe la mente, el corazón, el alma, el ser del individuo, el que está dentro de ese sistema corrupto está en el mundo. Amén. Y para salir de ahí necesitamos estar separados, y solo a través de la fe y del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Amén. Pero la iglesia es un pueblo separado del mundo. Y aquí tenemos esas citas bíblicas. No vamos a tener todo el tiempo para ir leyendo todas las citas bíblicas, pero usted las puede ir anotando. La iglesia también es un cuerpo que cree en el santo evangelio. Nosotros, hermanos, no vamos a ir creyendo en lo que dijo Nostradamus, ¿verdad? Porque hay personas, incluso cristianos, que ya están adoptando los escritos de Nostradamus para aplicarlos a su vida y como creencia. Nosotros no vamos a practicar, o para poder pertenecer a lo que es la iglesia, no vamos a ir en pos de los escritos de alguien más, de algún líder, ¿verdad? O de los cuentos, de las anécdotas, o de los consejos, de los proverbios que nos dejaron, ¿verdad?, quizás nuestros antepasados. No, nosotros somos una persona que creemos en el Santo Evangelio, nos regimos por el Santo Evangelio, por las Sagradas Escrituras. Nuestra fe va a estar fundamentada en las Sagradas Escrituras, porque la Biblia para nosotros es la regla infalible para nuestra fe y para nuestra conducta. ¿En qué vamos a creer? Este pueblo que se llama la iglesia cree en el Santo Evangelio. También, hermanos, como la Biblia, en este caso el Santo Evangelio, hermanos, son esas buenas nuevas de salvación. La iglesia de Cristo es ese pueblo que cree en el Santo Evangelio. Juan 20:31, la Escritura dice que, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué salió esto de esta palabra? Juan dijo: hizo además de estas cosas Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que es un pueblo que cree el Santo Evangelio. Amén. También, no solamente que cree en el Santo Evangelio, sino es ese cuerpo que practica los principios cristianos, ¿verdad? Que practicamos los preceptos cristianos. De allí, hermanos, los esfuerzos que tenemos nosotros siempre por ir mejorando. Cada día, ¿verdad?, nosotros pedimos unción de Dios, respaldo de Dios, y pedimos muchas cosas que son importantes en la vida del cristiano. Pero dentro de ello debemos de pedir, pero también practicar la bondad, el amor, la mansedumbre. Practicar, hermano, esas características que hacen de nosotros, hermano, ese pueblo que no solamente cree, sino que practica los preceptos cristianos o los principios de la palabra de Dios. Porque de otra forma, hermanos, quizás no es muy válido el que nosotros digamos: yo soy hijo de Dios porque levanté la mano. Pero a la hora de practicar la vida cristiana se deja mucho que desear. No. Cada día nosotros tenemos que ir creciendo. Creciendo en el carácter cristiano, creciendo en nuestro hablar cristiano, creciendo en nuestra conducta cristiana. Debemos de ir creciendo. Y ese crecer, ¿qué significa? Que
la persona va, hermanos, cada día mejorando en todo su ser, en toda su vida. Entonces, y esto solo a través de la práctica de los principios cristianos. Ahora, la naturaleza espiritual de la iglesia. La naturaleza espiritual de la iglesia. Ahora, las figuras usadas para describir la iglesia revelan su naturaleza espiritual. Hay figuras en la Biblia que se han dado para darle una mejor descripción lo que realmente es la iglesia, su naturaleza espiritual. ¿Qué es verdaderamente espiritualmente la iglesia? La iglesia se describe como un cuerpo. Ya aquí, ya no solamente como un cuerpo, como diciendo un grupo, sino aquí se compara al cuerpo humano, ¿verdad? Ya específicamente, donde Efesios 1, 22 y 23, lo vamos a leer. Si hay alguien que tiene Efesios todavía ahí, quisiera que lo leyésemos. Lo vamos a repetir nuevamente. ¿Lo tienen? Léalo, Yarleni. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias. Y oiga lo que dice Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Porque dice, el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad? Así, es decir, está hablando exactamente así como lo es Cristo, ¿verdad? De la iglesia. Así que, hermanos, vemos ahí un aspecto. La iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo, y cada uno de nosotros, la iglesia, cada uno en particular, venimos a ser miembros de ese cuerpo. Amén. Imaginen qué precioso. Aquí, como inspirado por el Espíritu Santo, San Pablo usa la figura del cuerpo humano para describir la iglesia. Y la descripción es hermoso esto, porque aquí hay mucha enseñanza. Cristo es la cabeza, Cristo es quien dirige. Y usted sabe, hermanos, en el sentido humano, quien es la directriz para dónde vamos a ir en la cabeza, ¿verdad? Yo le digo a Jorge, hazte para atrás, ¿verdad? Entonces, quien manda y quien dirige y quien lleva la voz de decir vamos a hacer esto, entonces es la cabeza. En el cuerpo, así como el cuerpo humano tiene su cabeza, su directriz, así en el sentido espiritual, Jesucristo es la directriz, el director de este cuerpo, y cada uno de nosotros miembro en particular. Ok. Fíjense, hermanos, qué precioso es este ejemplo de describir a la iglesia como el cuerpo humano. Describen o enseñan esto del cuerpo humano, que es bien complejo, que es, hermano, una complejidad tremenda. Hermanos, son millones de células en el cuerpo humano, millones. Células que forman tejidos, ya sea de la piel, de todo tipo. Hermanos, hay millones de ellas, y hay una sincronía de trabajo para salir adelante, para que el cuerpo humano marche a la perfección. Es, hermano, una descripción tremenda. Y cada miembro en el cuerpo humano tiene su función específica. Y aunque el hígado quisiera decir, yo quiero ser corazón, y haga su berrinche ahí que quiere el corazón, eres hígado.
y tienes tu función. Entonces, así como no puede renegar un miembro del cuerpo humano por no ser otro órgano, así como no hay que renegar, así debe ser en el cuerpo de Cristo, para que todo funcione en sincronía. Siempre recibir, hermanos, muchas veces quizás no vamos a ser atendidos, muchas veces quizás ni se van a fijar en nosotros. No le hace, yo estoy haciendo mi función en el cuerpo de Cristo. Pero el asunto es que después, a veces pequeñas cosas nos hacen desestabilizar y ya iba el cuerpo de Cristo todo chueco. Ya imaginen que nuestro pobre cuerpo, que cada quien se le antojara hacer algo. No, yo quiero la función del corazón y ahí no sé de dónde saca mano el hígado, los pulmones para agarrar el corazón. Déjame ese trabajo a mí. Es como los hermanos pelean a veces. Entonces, hermanos, no debe haber desaveniencia en eso. Cada órgano está con su función específica. Así debe de marchar la iglesia también. Amén. Entonces, hermanos, el cuerpo humano, fíjese, hasta en el dolor, si se daña un órgano, todo el cuerpo lo resiente, ¿verdad? Usted puede tener una experiencia. ¿Cuántos se han quemado en la plancha o en la estufa? Todas las mujeres, bueno, los hombres poco. Pero levanten la mano los que alguna vez en la vida se ha quemado en la estufa cocinando. Levántenla para que vean que cocinan, hermanos. Ya no es microwave solo. O todos se han quemado. Hasta los del microwave van aquí. Bueno, hermanos, no es cierto, hermanos. Ustedes que han levantado la mano, dichosos los que nunca se han quemado, hermano. Realmente, porque yo sí me he quemado. Y es algo doloroso, hermano. Terrible. Pero, hermanos, puede ser de que usted cocinando se quemó la mano. Pero era que el dolor, el ardor, no solamente lo sintió esa mano aislada. O tal vez se quemó el dedo. Con un dedito que se queme, hermano, yo pienso que le da fiebre a todo el cuerpo. Lo siente hasta lo más profundo. Yo en lugar de pegarle a un balón descalzo, le pegué a una piedra con toda mi fuerza. ¿Verdad que hasta usted le hizo así? Porque se me quebró la uña. Pero pasé hasta con fiebre. Porque agarré el balón y yo pequeño. Y no sé si alguien quitó la pelota o se movió. Pero en lugar de eso le pegué a una piedra. Y la piedra no era movible, sino que estaba enterrada. A lo que quiero llegar, hermanos, me golpeé un dedo, pero pasé, hermanos, doliente, hermanos, quizás un mes, y pasé con fiebre porque aquello trastornó todo mi sistema. El sistema nervioso es el que siente, y allí, hermanos, ¿para qué le cuento? Fue una cosa terrible. Lo mismo el que se ha quemado en la estufa. O el que se quemó en la plancha. También planchando se quema. O ya no planchan, ¿va? ¿Cómo no todavía? Ok. Hermanos, todo eso, todo el cuerpo se siente. No hay mejor ejemplo para San Pablo que poner al cuerpo humano como ejemplo de lo que es la iglesia. ¿Verdad que cuando sufre un hermano, todos sentimos, hermano? Sentimos lo que está pasando el hermano. Por eso, hermanos, debemos siempre mantener ante todas las cosas unidad en medio del cuerpo de Cristo. Solo a través de la unidad nosotros podemos perseverar y ser vencedores ante el enemigo común, que es el diablo. Al diablo no lo vamos a derrotar aisladamente, lo vamos a derrotar como cuerpo de Cristo, uniendo nuestras fuerzas, venciéndolo en el nombre de Jesús. No dándole lugar al diablo, la Biblia dice. Pero la iglesia se olvida y le da lugar al diablo cuando empieza a criticar a un hermano, cuando empieza a envidiar el progreso de un hermano, cuando empieza a haber diferencias. No, miremos, hermanos, a los hermanos como nuestra familia.
somos la familia de Dios. ¿Sabe, hermano, que cuando usted se saluda allá fuera donde no está la iglesia, pero andamos en el supermercado, andamos allá en un lugar de trabajo, e incluso andamos allá por donde quizás allá nos andamos gozando con los niños en un parque, y miramos a alguien que es hermano? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo ha estado? Muy bien, hermano. Y usted, pues aquí contento. Y qué bueno. Otras personas que no son de la iglesia del Señor se quedan admirados. Y a veces ellos se sienten como discriminados porque no los saluda de esa manera. Sino que cuando uno saluda y ve a la persona: hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien. Y siempre respetuoso, ¿verdad? ¿Y cómo le ha ido? Trabajando siempre, sí, por aquí. Y ya empezamos a hablar, pero nunca le dijimos: Dios le bendiga, hermano. Pero yo que a otro le digo: Dios le bendiga. Oiga, y esta persona quizás le va a preguntar: óigame, quizás le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué a mí no me dice Dios le bendiga? Y aquellos... Y también, ¿por qué no me dice a mí hermano? Y a aquellos sí usted los trata de hermano. Y es que, hermanos, para ser hermanos hay que aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ha aceptado a Cristo, hija de Dios. Usted lo ha hecho también. Usted lo ha hecho, hijo de Dios. Aunque no crean, ustedes son hermanos. Amén. Porque ya pertenecen a la familia de Dios. Tenemos un solo Padre. Un solo Padre. Entonces venimos a ser hermanos. Por eso nos tratamos así de hermanos, ¿verdad? Ahora, si usted quiere que lo traten como primo, no, dentro del evangelio no existen los primos, ni los sobrinos, solamente hermanos. Amén. Así que, hermanos, en este cuerpo Jesucristo es la iglesia, y cada uno de los miembros, cada uno de los creyentes son miembros en particular. Así como el cuerpo humano está formado de muchos miembros que llegan a formar un solo cuerpo, así la iglesia de Jesucristo. Amén. De ahí que usted tenga un talento, una habilidad, una destreza, póngala al servicio del Señor, al servicio del cuerpo de Cristo. Edifique el cuerpo de Cristo con la bendición que Dios le ha dado. Amén. Bendígalo. Porque imagínense que hubiera una protesta en el cuerpo humano. Hacen huelga todos y hoy no vamos a comer. Y ponen ahí: oye, el jugo gástrico hoy no sale de ahí. ¿Sabe qué es la función del jugo gástrico? Son esos que diluyen esos tremendos pedazos de carne que usted tritura. Sin esos ácidos, hermano, no se diluyen. Y nosotros, que ves, con todo y cáscara, los camarones, hermano, hasta los cangrejos con todo y cáscara. Pobrecito estómago. Pero imagínense que se ponen en huelga todos a no querer trabajar. Ya imagínense el cuerpecito cómo padece. Porque huelga, porque todos quisieran. No, es que nosotros vemos de que tiene más privilegio el corazón. No, que nosotros protestamos porque los pulmones muchos se creen. Los riñones ahí que están muy creídos que ellos son el gran filtro, ¿verdad? Y yo quiero esa función. Y allá protestando los otros órganos, no. Entonces hubieron descontrol. Pero todos hacen su función para que este cuerpecito camine. Este cuerpecito, aunque usted no lo crea, ya tiene muchos años. Ay, ese corazoncito ha bombeado todos esos años, hermano. Todavía sigue bombeando sangre. Esa bomba maravillosa que Dios puso aquí no ha cesado nunca. La edad que tenemos, la edad que tengo, no ha parado esa bomba de estar tirando sangre para todos los rincones del cuerpo. Yo amo mi corazón. No estoy hablando de su esposo, estamos hablando del cuerpo. Yo amo.
mi corazón y debo de tratarlo bien. Me ha dado muchas bendiciones. Ha bombeado, yo le digo, ha bombeado mucha sangre por mí. Qué maravilloso, hermano. Pero cuando se descontrola, eso, hermano, es cosa terrible. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, que hasta aquí nos mantiene, nos tiene. Y así cada órgano nuestro, hermano. Y sabe que para que ellos trabajen son infinidad de células microscópicas, no las puede mirar, son las que hacen posible que ese movimiento en cada órgano trabaje. Por todo eso es digno el Señor de ser glorificado, por esta hermosa maquinaria que el Señor ha hecho. Nos ha dado un cerebro, una mente, algo con lo que usted se mueve y ha hecho posible que se venga para acá. Las computadoras, hermanos, hoy en día, uno se queda sorprendido cuando usted le mete un programa, cómo trabajan y le ahorran mucho tiempo y le hacen un trabajo magnífico. Pero esa computadora no le trabaja si no la enchufa. Y a usted no lo han enchufado allí y usted se mueve, porque Dios le ha dado movimiento propio. Yo le digo a Jorge, vete allá, y se va para allá, vete para allá. Las computadoras se quedarán sorprendidas de mí. ¿Y cómo le hace el que no está enchufado? Que tengo energía propia, mi energía viene del cielo. Y así, si podemos seguir hablando del cuerpo, hermanos, es emocionante hablar de la maravilla de Dios. Por eso, hermanos, debemos nosotros ver lo que Pablo vio en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como funciona en sincronía el cuerpo, porque tiene una sincronía tremenda. Mire los pulmones, ¿verdad? Respirando, y los riñones filtrando, el hígado allá con la vesícula biliar haciendo su trabajo, el páncreas también produciendo su insulina y todo, y allá pues cada órgano produciendo lo de ellos para que el cuerpecito trabaje sincrónicamente, en sincronía. Ahora, esto también debe ser en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Qué hermoso, hermanos, es que nosotros nos diéramos a la tarea de poder edificar y bendecir al cuerpo de Cristo. Aunque me quieran meter algo de un hermano allí, no lo acepto. Yo lo bendigo. Me han hablado, ¿sabe? Cuando le han contado mal de una persona, a usted le han llegado con esas cosas, a usted se le borra el panorama, el buen concepto que tenía la persona, y usted no tiene pruebas quizás. A veces nacen esas cositas porque alguien ya no puede tolerar a alguien o le está envidiando algo y ya lo pone en mal, y el otro hermano se lleva de maravillas con esta persona, hasta ríe y no quiere que esta persona se relacione bien con la otra, y ahí viene, y sabe, el enemigo está tratando de hacer eso, pero nosotros venimos de parte del Señor, amén. Así que cuando le lleguen con algo de un hermano, usted bendígalo. Quiere poner en mal a alguien, bendígalo. Delante de solo Dios es juez. Déjele el juicio a Dios. Usted se va a encargar en bendecir. Cuando usted bendiga, esa bendición le va a venir a usted. Esa bendición le va a venir a usted. Somos el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Somos el cuerpo de Cristo y debemos de edificarnos. Ahora también, hermanos, no solamente con un cuerpo es comparada la iglesia. Los creyentes son los miembros. También la iglesia es comparada con un templo, con un edificio. También hubo esta comparación. San Pablo la comparó con un edificio, o lo que le llamamos templo, a esto, donde Cristo es el fundamento y la piedra principal del ángulo. La piedra principal del ángulo son esas columnas principales. Hay unos que les dicen zapatas a eso, que llevan como fundamento, abren un hoyo pero profundo, y allí, hermano, comienzan a ponerle hierro, y son las columnas más fuertes. En aquel tiempo era la piedra de esquina o la piedra del ángulo, es la que fortalecía.
Llevaban otras columnas, pero esa, hermano, era la base fundamental para que un edificio no cayera. La principal piedra del ángulo. Ahora, Cristo es el fundamento y la piedra principal del ángulo. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versos 6 y 7. Si alguien lo tiene, me lo lee. ¿Ya lo tienen? Que se pare el que lo tiene. Primera de Pedro 2, versículos 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Hermano Oscar. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los predicadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Está hablando de esa cabeza del ángulo, pero está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el principal fundamento y la piedra principal del ángulo. También, hermano, los apóstoles y los profetas forman parte del fundamento juntamente con Cristo. Pero Jesucristo es esa columna de esquina, es lo más fuerte. Pero también los apóstoles, los profetas vienen a formar parte de ese fundamento. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Efesios 2:20 dice: edificados, la iglesia debe estar edificada bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero debemos de estar edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué significa esto? La iglesia está creciendo, está siendo edificada, está siendo enseñada bajo los fundamentos de los apóstoles. Mucha de la doctrina que la iglesia recibe vino, hermano, por conducto de Pedro, de Pablo. Mire cuánta doctrina hay en las epístolas de Pablo. Hablamos del rapto, hablamos de la unidad, hablamos del amor mutuo entre los hermanos. Todo tipo de doctrina los miramos en las cartas de los apóstoles. El fundamento donde va a estar fundada la iglesia es en los escritos de estos apóstoles y también de lo que dijeron los profetas. Ellos hablaron de Cristo. Entonces, la iglesia no va a estar fundada en lo que me enseñaron mis tatarabuelos. La iglesia va a estar fundada en los escritos de los apóstoles. Ese es el fundamento. ¿Por qué creo en el rapto? San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4 acerca de esa doctrina. Entonces estoy siendo fundado en ese fundamento de ese apóstol. Entonces, edificados, dice San Pablo, bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que, hermanos, allí debe estar fundada la iglesia. También un edificio o un templo es otra forma como se describe a la iglesia. Ahora, los creyentes son piedras vivas que se usan en la construcción del templo espiritual. Cada uno de los creyentes es piedra viva. Antes la mayoría de construcciones se hacían con ladrillo o piedras, pero quizás hechos, hermanos, de una forma manual, pero en su mayoría construían con piedra. Entonces, cada piedra iba siendo parte de la construcción de ese edificio. Cada uno de los creyentes, cada una de las personas que recibe a Jesús, hermanos, esta persona llega a ser una piedra viva en la construcción de este edificio. Nosotros somos piedras vivas en este edificio espiritual, amén, donde Cristo es el fundamento, y cada uno de los, después del fundamento vienen las paredes. Allí cada piedra que se va agregando, hermanos, es una piedra viva en la edificación de ese templo. Dígales, hermanos, eres piedra, pero piedra viva, amén, en el buen sentido de la palabra. No le va a decir es piedra porque es duro, le va a decir eres piedra porque eres parte de este edificio espiritual que se llama iglesia.
¿Cuántas piedras hay aquí? Amén. ¿Qué pedrero hay acá, van a decir? Hermanos, porque somos piedras vivas en este edificio santo de Dios. Ahora, hermanos, este símbolo enseña que Cristo es la roca en que está fundada la iglesia. Cristo es la roca que está fundada la iglesia. Que es un error enseñar que la iglesia está fundada sobre Pedro, cuando él era uno de los apóstoles y como tal no era más que una parte del fundamento juntamente con los demás. Entonces, la iglesia debe saber de que Cristo es la roca donde está fundada la iglesia. Los demás venimos a ser parte de ese edificio, pero Él es el fundamento. Es un error enseñar que la iglesia está fundada sobre Pedro. ¿Por qué? Pedro en el griego es Petros. Significa piedra pequeña. Así le llamó el Señor, porque Pedro no se llamaba Pedro. Él se llamaba Simón. Simón, hijo de Jonás. También le llamaron Cefa. Uno es arameo y otro es griego. Pero el otro nombre, Petros, y yo te digo que tú eres Pedro, te digo que eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí, ahora, los que quieren enseñar que la iglesia está fundada sobre Pedro, es por estas frases que se usan ahí. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la Biblia, para enseñar mejor esto. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, preguntó Jesús. Bueno, unos dicen que eres alguno de los profetas. Unos piensan que eres Elías, otros piensan que eres Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca ahí hay un cambio. Mire, la palabra para decir en griego, como está escrito en griego esto, yo también te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra, porque ese es griego, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, no sobre Petros, sino sobre esta Petra. Petra es un terreno macizo, es un terreno rocoso, de roca. ¿Cuántos han ido a Pedernales? Se da cuenta que hay espacios, hermano, que grandísimo, es un terreno que un buen espacio, hermano, abarca una buena porción de roca. Y que el que edifica una casa sobre la roca difícilmente cae. Entonces, lo que hay acá, le dice Jesús a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca allí donde se va a edificar la iglesia? La roca es lo que acaba de decir Pedro. Sobre esta roca, sobre esa expresión que acabas de dar, sobre esa Petra, esa roca, edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que había dicho Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál piedra? Sobre esa expresión que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no, vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ver ese fundamento del que hablamos aquí. Primera de Corintios, Primera de Corintios 3:11. No está ahí.
Mire lo que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Nadie puede venir diciéndonos que la iglesia va a estar fundada sobre otra persona o personaje. Pablo dice aquí a los Corintios: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y quién dice Pablo que ese es el fundamento? El cual es Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, podemos con toda seguridad saber que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Él es la roca. Y es un error enseñar que, hermanos, la iglesia está fundada sobre Pedro. Pedro se equivocó. Claro, todos los seres humanos nos equivocamos, solo Jesucristo no se equivoca, y ese es el fundamento firme. Él no puede, no se muda, ni tiene sombra de variación. Él sigue siendo ayer, hoy y el de siempre. Es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. No hay sombra de variación. Pedro sí tuvo sombra de variación. Pedro se amedrentó cuando vio, hermano, el suplicio que estaba cayendo sobre Jesús. Él lo negó, empezó a fallar. Nadie puede estar fundamentado en alguien que es vulnerable. Jesucristo es poderoso, es fuerte, y Él no cambia ni tiene sombra de variación. Él sí es un fundamento firme. La iglesia no cae porque está en ese fundamento sólido. Si yo estuviera en un fundamento, hermano, que es voluble, vulnerable, hermano, ya la iglesia no existiría. Pero está fundada en fundamento sólido, y ese fundamento es Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Bueno, vamos a llegar hasta acá, hermanos. Vamos a seguir el próximo martes hablando sobre este tema. La iglesia debe saber, hermanos, que solamente se va a permanecer firme cuando esté bajo los preceptos de aquel que es Señor de la iglesia, Jesucristo. Y porque va a haber mucha enseñanza extraída de otros. Había unos que estaban enseñando la palabra en una de nuestras iglesias cristianas, y se le dio el privilegio a una persona que enseñara a los jóvenes, que lo estuviera enseñando, y fuimos descubriendo que él estaba enseñando de la atalaya, que le impactaba la forma de hablar, y eso estaba enseñando, y de la torre del vigía y todo eso. Entonces no debemos de dar cuenta. Por eso, hermanos, que nuestras iglesias se rigen por unas guías. Si tenemos la palabra de Dios, pero esas guías sabemos son las que tienen que estar enseñando, porque esas se examinan en Editorial Vida. Ya los editores, ellos sabemos qué es lo que van a enseñar.